Muy buenas noches, queridos amigos. Vamos a dar inicio a las conferencias correspondientes al día de hoy de la Academia Peruana de Derecho. El tema que va a ser tratado esta noche es el relativo a las nuevas modalidades societarias, sociedades SACS y BIC. El acto lo preside nuestro presidente, el doctor Raúl Ferrero Costa, y van a intervenir como expositores los doctores Guillermo Ferrero Álvarez Calderón, a quien voy a presentar en su momento, Alberto de Belaúnde de Cárdenas y Osvaldo Junskov Exebio. Cedo la palabra a nuestro presidente, el doctor Raúl Ferrero. Muy agradecido, Mario. Para mí es un gran gusto ver cómo se van desarrollando los foros de la Academia Peruana de Derecho, con lo cual ya tenemos una experiencia ya de muchos meses que nos ha permitido ver cómo algunos temas de actualidad se pueden desarrollar en un foro como este y compartir ideas con gente especializada en estos temas que conoce a profundidad cómo es que funcionan, y eso nos permite como Academia Peruana de Derecho llegar a mucha gente con consejos o por lo menos con esquemas que les puedan servir en la vida normal que llevan, constituyendo empresas o, como es en este caso, sociedades que ya no solamente son las sociedades anónimas o las sociedades colectivas, sino un nuevo nombre de sociedades que tienen una serie de facilidades que esperamos que tengan llegada a la gente común y corriente también, para que más gente se vea involucrada en la vida comercial. Las dos sociedades que vamos a tratar el día de hoy son las SAC y las BIC, que han sido aprobadas finalmente ya y son leyes vigentes, con lo cual le cedo el uso de la palabra al primer ponente a través, naturalmente, de el doctor nosotros, Mario, porque Mario no solamente ha realizado todo este esfuerzo, sino que además como coordinador es un hombre de un gran mérito en todo el trabajo que viene realizando la Academia. Mario, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Raúl. Nuestro primer expositor es el doctor Guillermo Ferrero Álvarez Calderón, abogado con amplia experiencia y es experto en fusiones y adquisiciones de empresas. Nuestras conferencias van a contar con una primera rueda de 15 minutos cada expositor y una segunda de 5 minutos, por lo que rogamos a nuestros amigos invitados ser bastante estrictos con el tiempo. Adelante, doctor Guillermo Ferrero. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos los participantes y agradezco especialmente a la Academia Peruana de Derecho por esta muy gentil invitación. El tema que me ha tocado tratar a mí hoy por la noche es el de las sociedades por acciones cerradas simplificadas. Sociedades por acciones cerradas simplificadas, que son distintas de las sociedades anónimas cerradas que están reguladas en nuestra Ley General de Sociedades. Es decir, se ha creado un régimen distinto al de la sociedad anónima cerrada regulado en la Ley General de Sociedades, ¿no? Al cual se le ha denominado el de sociedad por acciones cerrada simplificada. Se le denomina en términos de siglas, ¿no? Como las SACs. Y me voy a referir al término las SACs, ¿no? En más de una oportunidad. En la presentación del día de hoy vamos a abarcar básicamente 4 temas de manera muy resumida. El primero es, ¿qué son y para qué sirven las SACs? ¿Qué son y para qué sirven las SACs? El segundo de ellos es, ¿qué son las micro y las pequeñas empresas? Porque vamos a ver la hilación natural que existe entre la regulación de las SACs, la sociedad por acciones cerrada simplificada, y la micro y pequeña empresa. Las SACs se crean justamente para favorecer y para promover, ¿no?, la formalización y la productividad de la pequeña y la microempresa. El tercer tema que vamos a ver es si la regulación que existe a la fecha sobre las SACs es la correcta o si no lo es.
Y finalmente responderemos a la pregunta de si la regulación actual, ¿no?, cumple con el propósito de combatir la informalidad y mejorar la productividad. Entonces, si nos vamos a las primeras dos preguntas de esta filmina, ¿qué son y para qué se crean las SACs? Las SACs, como lo decía hace algún momento, son un régimen alternativo, esto es bien importante, y distinto al de la sociedad anónima cerrada, regulada por la Ley General de Sociedades. Pero siendo un régimen distinto, se parecen bastante a las sociedades anónimas cerradas, reguladas en la Ley de Sociedades. ¿A qué me refiero? Se parecen bastante en cuanto a los órganos sociales, ¿no? Hay una junta de accionistas, hay una gerencia general, y puede o no haber directorio. En eso se parecen bastante a las sociedades anónimas cerradas. Pero tienen también, ¿no?, una serie de diferencias que las hacen más atractivas en ciertas circunstancias. Las SACs, es decir, este régimen alternativo, tiene como ventajas con relación a la sociedad anónima cerrada, por ejemplo, el hecho de que la constitución de las SACs, ¿no?, se da por acuerdo privado y no por escritura pública como ocurre en la SAC, ¿no?, regulada por la Ley General de Sociedades. Es decir, no se requiere para constituir una SACS, Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada, la intervención de un notario público. ¿Por qué? Porque la constitución se da por este acuerdo privado, que después es formalizado como a través del sistema de intermediación digital que lleva la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Es decir, se constituyen de manera virtual o de manera digital. No es necesaria la presencia física de los constituyentes en una notaría para poder constituir una sociedad por acciones cerrada simplificada. Todo lo contrario, la intervención del notario no es requerida en el caso de una SACS. Entonces, resultan un mecanismo interesante, ¿no?, porque reducen costos, por un lado, y reducen los tiempos de constitución. ¿Cuál es la relación entre la SAC y la pequeña y la microempresa? Por definición, la pequeña y la microempresa, ¿no?, es aquella empresa que no tiene más de 150 trabajadores. Y por otro lado, ¿no?, concurrentemente, es aquella empresa que no tiene ventas anuales que excedan el $1.800.000 aproximadamente. Entonces, la Constitución, de manera digital, lo que está tratando de hacer es que más emprendimientos, ¿no?, vía micro y pequeña empresa puedan ser constituidos y formalizados de manera digital, demorándose el proceso de constitución, en principio, un solo día. A eso apunta al menos la norma legal, apunta que el proceso de constitución demore un solo día. Eso obviamente reduce los tiempos para poder formar estas SACs, pero adicionalmente reduce los costos. No interviene el notario, no interviene el asesor legal externo y se reducen otros costos adicionales. Por eso la relación tan importante entre las SACs y la pequeña y la microempresa. Y la pequeña y la microempresa es bastante relevante para un país como el Perú, porque aproximadamente, ¿no?, y eso es lo que dice la exposición de motivos de la norma que crea la SACS, ¿no?, nos dice que el 99% del número de emprendimientos, estoy hablando del número de emprendimientos, no de volumen de ventas ni de número de trabajadores ahora, estoy hablando únicamente del número de emprendimientos, nos dice que el 99.5% de emprendimientos en el Perú se realizan en cabeza de micro y pequeñas empresas, tal cual las he definido hace un momento. Entonces es un sector de la economía relativamente chico en volúmenes de contratación y chico en volúmenes de facturación, pero muy relevante, ¿no?, en términos de cuántos emprendimientos se generan a través de este tipo de empresarios, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver ahora es si realmente la regulación de estas SACs es la regulación correcta o no. Acá quiero resaltar en esta primera filmina, ¿no?, ciertos aspectos que quiero resaltar de manera positiva, es decir, la regulación de la sociedad por acciones cerrada, simplificada, la SACs, como lo pueden ver ustedes en la filmina,
¿no?, en la columna intermedia, es decir, la del medio, que es la que regula los aspectos de la regulación de las SACs en su comparación con la sociedad anónima cerrada, que están en la última columna de la filmina que ustedes pueden ver, ¿no?, presenta ciertas ventajas comparativas. Es decir, las SACs tienen una mejor regulación para ciertos temas que la sociedad anónima cerrada regulada por la ley de sociedades. Veamos uno de ellos, el punto 2, el numeral 2. ¿Qué se necesita para poder constituir una SACs? Se necesita la firma digital de los constituyentes, ¿no?, acceder al sistema virtual de registros públicos, ¿no?, y constituir en ese acto y de manera privada la sociedad. Así de sencillo. ¿Qué se requiere para constituir, por el contrario, una sociedad anónima cerrada, como ustedes bien lo saben, según la ley de sociedades? Un proceso que no es privado, que no es digital, requiere presencia física en la mayoría de los casos, si no en todos, y requiere además la intervención de un notario. Entonces, desde ese punto de vista creemos que las SACs tienen la regulación correcta para poder tratar, ¿no?, de mejorar la formalización de esa pequeña y microempresa que al día de hoy tiene poca relación con el sector formal de la economía. Segundo aspecto por resaltar, el punto 3, uso de notarios. Ya lo hemos dicho, en las SACs no se usa el notario para efectos de constituir la sociedad. En el caso de la sociedad anónima cerrada, sí se usa al notario. Tercer elemento positivo de la regulación de las SACs, que está designado en mi presentación como el número 4, calificación registral. Como las SACs se constituyen de manera virtual, es decir, a través de la página web y el sistema de intermediación digital de los registros públicos, ¿no?, el mismo sistema te da formatos de constitución de esas sociedades por acciones. Al darte formatos de constitución de esas sociedades por acciones, la calificación que tiene que hacer el registrador es relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque si uno llena el formato, las posibilidades de que haya una observación registral a aquel formato contenido en la misma página web de la SUNARP es casi nula. Entonces, las sociedades se terminan inscribiendo en el plazo hábil de un día. ¿Qué sucede con los demás tipos de sociedades anónimas cerradas, reguladas por la ley de sociedades? Como no existe un formato y es a criterio de quienes constituyen la sociedad más sus asesores legales externos o internos, quienes definen el texto del estatuto y del pacto social, la posibilidad de observaciones registrales es bastante mayor. Ahora, estas son las ventajas, ¿no? Y como todo en la vida, no existen únicamente ventajas en el caso de las SACs en cuanto a su regulación. Y quiero mencionar algunas desventajas en estos 5 minutos que me quedan, con una conclusión final. Primera desventaja que veo yo de la regulación de la sociedad por acciones cerrada simplificada, las SACs. La primera desventaja. La norma que regula las SACs nos dice que se permite el levantamiento del velo societario. Este es un tema no menor, y no está legislado para el caso de los otros tipos de sociedades regulados por la Ley General de Sociedades, y en particular en la regulación de la sociedad anónima cerrada. No hay ninguna norma legal en el Perú que diga, norma legal estoy hablando, no estoy hablando de jurisprudencia, no hay norma legal que diga, ¿no?, que se permite el levantamiento del velo societario, es decir, que los acreedores de la sociedad pueden ir contra el patrimonio de los accionistas si se considera que ha habido fraude laboral. Yo creo que este reconocimiento a nivel legislativo no ha debido darse, o en todo caso, no debiera haber una distinción, ¿no?, entre el tratamiento de la sociedad anónima cerrada, ¿no?, con el tratamiento de la sociedad por acciones cerrada simplificada en este tema en particular. Y esto es, creo yo, un tema no menor. ¿Por qué? Porque justamente en el caso de cualquier sociedad por acciones, el concepto de la responsabilidad limitada es un concepto muy, pero muy importante. Paso al segundo tema, que creo debiera estar mejor regulado también. Ustedes saben que en cualquier sociedad por acciones, ya sea una sociedad anónima cerrada
o una sociedad por acciones cerradas, simplificadas, según este nuevo régimen que estamos comentando, ¿no? Es muy importante el aporte de los accionistas a la sociedad para poder desarrollar el objeto social. En términos de qué tipo de bienes pueden ser aportados a una SACS, ¿no? Según esta nueva regulación, creemos que la forma en la que está regulada no es la más conveniente. ¿Por qué? Porque en la SACS únicamente se puede aportar, al momento de constituir la sociedad, dinero o bienes muebles no registrables. Es decir, excluye a los bienes muebles registrables, que pueden ser muchos, excluye el aporte de inmuebles, y no veo la razón de esa exclusión, y excluye finalmente lo que se conocen en la Ley General de Sociedades como los derechos susceptibles de valoración económica. Uno puede aportar a una sociedad derechos susceptibles de valoración económica. ¿Qué es un derecho susceptible de valoración económica? Un intangible, por ejemplo. Uno puede aportar una marca a una sociedad anónima. Uno puede aportar derechos de crédito. Si yo soy un arrendador y tengo derecho a recibir rentas vinculadas a un arrendamiento, puedo también recibir ese tipo de derechos susceptibles de valoración económica. En las SACS uno no puede recibir ese tipo de derechos. Y voy a comentar un último aspecto que creo debiera mejorar también en la regulación para pasar a la conclusión. Y ese último aspecto que creo que debiera mejorar en la regulación de las SACS es que la regulación actual dice que necesariamente las SACS tienen que tener el famoso derecho de adquisición preferente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le quiero transferir mis acciones a un tercero, ¿no? O a otro accionista de la sociedad, previamente se la tengo que ofrecer a los demás accionistas de la sociedad. ¿Para qué? Para que así el ingreso de ese tercero no deseado pueda ser controlado por los propios accionistas de la sociedad, ¿no? Y ellos puedan adquirir preferentemente esas acciones, ¿no? Antes de ser vendidas a ese tercero o a ese otro accionista de la sociedad. Esa regulación en la sociedad anónima cerrada, regulada por la Ley General de Sociedades, ¿no? Es la regla general, pero uno puede pactar lo contrario. Uno puede pactar lo contrario. Es decir, en la SAC regulada por la Ley de Sociedades, uno puede pactar que no existe el derecho de adquisición preferente. En las SACs, ¿no? Es decir, la de este nuevo régimen, el derecho de adquisición preferente es la regla general, ¿no? Y no cabe pacto en contrario. No cabe pacto en contrario. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo creo una SACs y quiero eventualmente invitar a un tercero, que es un amigo, ¿no? Quiero poderle transferir mis acciones a otro socio. ¿Tengo necesariamente que seguir por este proceso del derecho de adquisición preferente? ¿O podría yo válidamente convenir con mis demás accionistas el hecho de poder eliminar el derecho de adquisición preferente de manera estatutaria? Yo sí creo que debiera ser potestad de los propios accionistas decidir de si ellos pueden o no pueden transferir sus acciones libremente a un tercero o a otro accionista de la sociedad. Para concluir, la pregunta de fondo es, ¿las SACs están cumpliendo el propósito para el cual fueron constituidas o fueron reguladas? Que básicamente los dos principales propósitos fueron combatir la informalidad y mejorar la productividad. ¿Cómo? Abaratando costos y reduciendo tiempos. Yo sí creo que, en principio, a través de las SACs, ¿no?, uno puede abaratar costos y reducir tiempos. Lo que sucede es que la legislación y la regulación todavía es demasiado nueva. Y como es demasiado nueva, es bien complejo poder llegar a la conclusión y poder decir que en efecto las SACs al día de hoy reducen la informalidad y más bien incrementan la productividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Ferrero. Y ahora es el turno de hacer uso de la palabra para el doctor Alberto de Belaúnde de Cárdenas, ex congresista de la República. Adelante, doctor de Belaúnde. Muchas gracias. Buenas noches con todas y con todos. Quiero empezar agradeciéndole a la Academia Peruana de Derecho, en la persona de su presidente, el doctor Raúl Ferrero Costa, por esta gentil invitación. Por supuesto, también
saludar al doctor Castillo Freire, al doctor Hunskopf y también al doctor Ferrero, con quien comparto esta mesa. Es para mí un gusto hablar de este tema por dos motivos. El principal es porque siempre he encontrado que el derecho de la empresa es una rama muy interesante dentro de la disciplina jurídica, pues tiene que estar muy sensible a las nuevas tendencias y dinámicas que se muestran en el mercado, no con la intención de ir contra ellas, sino por el contrario, de encontrar los cauces que permitan su mejor desarrollo. Creo que es quizás una de las ramas más dinámicas con el que cuenta el derecho el día de hoy. Y segundo, porque este tema del cual hablaré el día de hoy, las sociedades BIC, se genera gracias a un proyecto de ley de mi autoría, que fue trabajado desde las aulas de la Universidad de Lima por Juan Diego Mujica, con el apoyo del doctor Hunskopf, y que para mí siempre ha sido un ejemplo del tipo de sinergia que se puede generar cuando la academia y los espacios del Estado trabajan juntos. ¿No? Este es producto de una tesis, la tesis de Juan Diego Mujica, que no quedó solo como un aporte académico, sino que desde el inicio se planteó como un aporte hacia la sociedad. Y fue así como nació esta iniciativa legislativa que el año pasado se convirtió en ley. Tengo una pequeña presentación que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Y quisiera empezar con esta frase, que a mí me parece muy elocuente, que se encuentra recogida en el documento de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se aprueba la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué es lo que dice esta cita? La actividad empresarial, la inversión y la innovación privada son los grandes motores de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo. Exhortamos a todas las empresas a que aprovechen su creatividad e innovación para resolver los problemas relacionados con el desarrollo sostenible. Es dentro de esta mirada de desarrollo donde se reconoce que es el sector privado el llamado no solo a generar riqueza, sino también a ayudar a vencer algunos de los retos sociales que tenemos. Es dentro de esta mirada que se enmarca la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, conocida también como la Ley BIC. Es también una ley que se enmarca dentro de lo que el Plan Nacional de Derechos Humanos indica respecto a esta relación entre empresas y derechos humanos, que es una tendencia que está muy en boga dentro de lo que es los derechos humanos. Y quisiera hablar cuál es la importancia de esta ley, ¿no? Primero, reconoce e impulsa un nuevo paradigma empresarial, ¿no? No solo es importante el fin de lucro, el cual se reconoce, por supuesto, es una actividad empresarial, tiene que tener un fin de lucro, sino también el impacto positivo que las empresas deben tener en la sociedad. Esto responde a un interés que existe, que es previo a la ley y que encontramos en la sociedad peruana y en otras sociedades, que es el sector privado reconociendo que los retos del desarrollo los involucra, ¿no? Y lo que se está haciendo es dándole una identidad jurídica a este nuevo ADN empresarial, ¿no? Que identifica, ordena y promueve este tipo de empresa. Estamos hablando de empresas que tratan de tener un triple impacto, ¿no? No solo el impacto económico, que es el esperado, sino también un impacto social y un impacto ambiental. También se les conoce como empresas con propósito, ¿no? Y hay ejemplos de inclusión laboral de personas vulnerables, emprendimientos gastronómicos que generan cadena de valor, marcas de ropa ambientalmente responsables, industrias cafetaleras impulsadas con el comercio justo, venta de productos orgánicos que promueven la asociatividad, etc. Esta ley fue presentada el año 2018 y fue reglamentada, fue aprobada en noviembre del 2020 y reglamentada dentro
del tiempo que se dio. Lo interesante es que su aprobación y su trámite parlamentario generó un gran consenso político. Eso fue aprobado casi por unanimidad, y al momento de la reglamentación, el Ministerio de Producción hizo algo que creo que es muy importante cuando se regulan temas vinculados al mercado, aspectos vinculados al funcionamiento del mercado, que es convocar a los actores del sector privado para involucrarlos en la regulación. Tenemos que romper esta idea que se ha instalado en un sector político y que tiene consecuencias jurídicas del sector privado como el cuco, ¿no? Como el objeto de todas las desconfianzas, porque por el contrario, como sabemos, es el llamado a generar riqueza, y como vemos en este ejemplo, también es el llamado a ayudar a las sociedades a vencer otros retos sociales que se tienen. Entonces creo que en general las leyes deberían tener un mejor impacto, una mejor evaluación del impacto regulatorio, y eso pasa necesariamente por trabajarlas junto con el sector privado. Fue el caso del proyecto de ley, fue el caso también de su reglamentación. Entonces, el texto aprobado define que es una sociedad BIC, una persona jurídica, societaria, que se obliga por su propia voluntad a generar un impacto positivo, integrando a su actividad económica la consecución de un propósito social y ambiental elegido por la propia organización y vinculado a la actividad económica que realiza. Esto puede ser aplicado a todos los tipos societarios regulados por la Ley General de Sociedades, es decir, no se trata de un nuevo tipo de persona jurídica, sino, por el contrario, es una figura que puede ser implementada por decisión de cualquiera de las personas jurídicas que se encuentran reguladas por la Ley General de Sociedades. Y las obligaciones que se establecen tienen que ver con, bueno, la adecuación, pacto social y el estatuto, con el respectivo registro en registros públicos. Debe obligarse a que un tercero realice un informe de gestión sobre el impacto de la sociedad BIC para asegurarnos de que no se malutilice esta figura. Y esto, por supuesto, también establece obligaciones y derechos tanto de los directores como los administradores de la sociedad, que ya no solo se les exige el cumplimiento de la consecución del objetivo económico, sino también velar por el cumplimiento de este propósito de beneficio que establece la sociedad. Esta norma no genera beneficios tributarios. Y esto, como se imaginarán, fue lo que más le gustó al Ministerio de Economía y Finanzas cuando tuvo que opinar sobre este proyecto de ley, y en realidad ayudó a vencer muchas de las resistencias o dudas que podría existir al interior del Parlamento. ¿Por qué no tiene beneficios tributarios? En primer lugar, porque creemos que aquí lo importante es dar una identidad jurídica y permitir que sea el propio sector privado el que genere los incentivos. ¿Y de qué incentivos hablamos? Por ejemplo, está ampliamente demostrado en las tendencias de consumo que los consumidores están buscando cada vez más empresas que no solo ofrecen un buen producto o servicio, sino que al preferir ese producto o ese servicio, al mismo tiempo se está ayudando al planeta, ayudando a algún grupo en situación de vulnerabilidad, etc. Si yo tengo dos productos en un estante, más o menos del mismo precio, preferiré como consumidor aquel que sé que está generando un impacto positivo mayor. Segundo, porque las tendencias de captación y retención de talento joven muestran que los profesionales cada vez más buscan trabajos que tengan un propósito mayor, que no sea, digamos, el generar más dinero para la empresa, sino el sentir que están trascendiendo en su trabajo. Entonces, en estos dos aspectos, claramente es un buen negocio para las empresas ser sociedades BIC. Pero a eso se aumenta también la captación de inversiones. Hay fondos de inversión sostenibles en el mundo que están buscando este tipo de empresas para invertir y para acelerar sus negocios.
creo que es muy importante, además, fue muy importante además, el dejar claro que no existían beneficios tributarios para evitar la tentación de la sobreregulación, ¿verdad? Que es algo que siempre está presente en el Congreso y en otros espacios. Si abríamos la puerta de generar algún tipo de beneficio económico, abríamos también el riesgo de que se le quiera generar demasiada regulación, de fiscalización o demasiada intromisión, lo que espantaría a los empresarios, quienes preferirían seguir trabajando al margen de esta ley. Por supuesto, la norma cuenta también con responsabilidades de Indecopi para asegurar que no se haga un mal uso de esta norma y para establecer las sanciones administrativas. La Ley General de Sociedades se aplica de manera supletoria para aquello que no está regulado. SUNARP ya realizó las directivas, ya se puede inscribir hoy una sociedad y, como señalamos, el Ejecutivo cumplió con el plazo de reglamentación. Ejemplos de empresas BIC, rápidamente. Natura, Joseg, son empresas internacionales de mucho peso que responden a la lógica de una sociedad BIC, ¿no? Joseg, por ejemplo, es una empresa que por cada casaca que venden, abrigan a un niño en situación de vulnerabilidad en los Andes peruanos. Compras una casaca, ellos abrigan a una persona. Y los productos que utilizan para realizar estas casacas son con materiales reciclados. Las empresas de moda, las empresas textiles, son las más grandes contaminantes, son las industrias más contaminantes que existen en el mundo. Entonces, este tipo de ejemplos lo que demuestran es que puede haber un impacto ambiental positivo también en este tipo de industrias. En el caso de Natura, que son estos productos de belleza muy populares, tienen esta campaña de más bellezas, menos residuos, que lo que hacen es justamente buscan tener un impacto ambiental positivo y reducir su huella de impacto. Y como esto en el Perú existe una generación, un ecosistema de emprendimientos sociales, muchos de ellos participan en premios nacionales e internacionales, que estaban buscando la manera de ser reconocidos o identificados. Y eso es lo que hace finalmente la ley de sociedades BIC, permitir que tanto el mercado como el sector privado en general identifique y tenga la garantía de que efectivamente se trata de una empresa con propósito o una empresa de triple impacto. Algunas preguntas y respuestas que suelen salir cuando hablamos de estos temas, y con esto estaría ya llegando hacia el final, ¿no? Aquí lo que se busca es que exista un triple impacto. Es un beneficio social, beneficio ambiental y un beneficio económico. Y es necesario además que esto conste en el estatuto de las empresas. Tiene que ser muy claro, y tiene que ser muy claro sobre todo en los informes que deben presentar y en esta suerte de auditoría que deben pasar. Es importante que exista una figura jurídica porque lo que permite es justamente esta identidad que señalábamos, además de brindar seguridad jurídica a todos los que están involucrados en la operación. No se trata de algo que las empresas deciden si hacen o no, si les sobra tiempo al final del año. Se trata del corazón de la empresa. Está al mismo nivel la actividad empresarial, el impacto económico, que el impacto social y el impacto ambiental que se busca lograr. Hemos ya señalado los beneficios que no solo son reputacionales, son beneficios también que se generan dentro de las dinámicas de mercado y, por supuesto, se cuenta con todas las medidas de fiscalización para evitar que alguien, no siendo BIC, quiera ganarse el beneficio o quiera, digamos, aprovechar como una herramienta de marketing algo que no es una herramienta de marketing, sino que es una nueva manera de hacer empresa. Termino con esta frase de uno de los libros de John Mackey. John Mackey es el CEO de Whole Foods Markets, una de las cadenas más importantes de supermercados en Estados Unidos, que es además el impulsor del movimiento por un capitalismo consciente. Y lo que señala Mackey es que un día prácticamente todas las empresas operarán con un sentido de propósito superior.
integrarán los intereses de todas las partes interesadas, desarrollarán y elevarán líderes conscientes y construirán una cultura de confianza, responsabilidad y afecto. La ley de sociedades BIC y la regulación de este tipo de empresa va en este camino y busca aportar un grano de arena a empresas que ya no buscarán ser las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alberto de Belaunde por su intervención, y ahora es el turno del doctor Osvaldo Hunskov Eusebio, secretario tesorero del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho y experto en Derecho de Sociedades. Adelante, Osvaldo. Muchísimas gracias, Raúl, Mario, en general al Consejo Directivo, porque por lo menos 2 veces al mes nos reunimos para organizar los foros. Y creo que este foro para mí ha sido muy interesante. La presentación que ha hecho Guillermo Ferrero como Alberto Belaunde sobre las sociedades SACS y las sociedades BIC ha sido muy interesante, muy significativa y bastante completa. Yo tengo que ser muy cuidadoso y no quisiera repetir, ¿no?, sino de alguna manera complementar algunas de las ideas que se han desarrollado hoy día, ¿no? Como ustedes saben, ambas modalidades societarias son novedosas y modernas en nuestro país. Quería referirme a ellas como parte de nuestra normativa societaria, ya que, como todos ustedes saben, y sobre todo los oyentes, ya tenemos una Ley General de Sociedades que está en su 24º año de vigencia. Está vigente desde el 1 de enero de 1998. Esa Ley General de Sociedades de gran importancia tiene un libro primero sobre reglas básicas, 49 artículos, ¿no?, que lamentablemente, como vamos a ver, no se podrían aplicar a estas modalidades. O sea, estas modalidades no podrían ser incorporadas a esa legislación societaria que prevalece en nuestro país, ¿no? Y por supuesto, un libro cuarto que se refiere a las normas complementarias, que está conformada por 134 artículos. La normativa del derecho societario peruano parte sin duda alguna de la Ley General de Sociedades. Y solamente a manera de referencia, no puedo dejar de mencionar al reglamento del registro de sociedades. No voy a, por supuesto, dar detalles de su composición y de su estructura. La ley de títulos valores, cuya sección 9 del libro segundo se ocupa de los valores mobiliarios, hace un desarrollo muy interesante sobre las acciones, ¿no?, y otros valores que emiten las sociedades anónimas. El decreto legislativo 1427, el cual regula, y es una ley bien poco conocida, el sistema o el régimen de extinción de sociedades. El decreto legislativo 1409, que es el que precisamente se ha referido Guillermo Ferrero, porque es el que regula la SAC, que está debidamente reglamentada por el decreto supremo 1312, y la ley 31072, que es la ley de las sociedades BIC, que también está reglamentada, ¿no? Comenzando por las SACs, su regulación aplicable y su naturaleza jurídica no pueden ser consideradas como una octava modalidad societaria, que obliga a una ampliación de la Ley General de Sociedades. Se está discutiendo mucho, del 2014 que hubo una comisión, el 2017 que hubo una segunda comisión, si se debería, Guillermo lo sabe perfectamente, si se debería dar en nuestro país una nueva Ley General de Sociedades o no, ¿no? Hay bastantes trabajos, bastantes promesas. En lo personal, tanto Hernando Montoya como yo hemos cambiado de opinión o de criterio. En 2014 defendíamos furibundamente la ley que nos había costado trabajo a los 11 que formamos la comisión trabajar, y como veíamos que se había desarrollado bastante y que incluso se había promocionado mucho en el extranjero y había sido utilizada como modelo en otros países, ¿no? Evidentemente, nosotros nos oponíamos a una nueva Ley General de Sociedades. Queríamos que se acuerden modificaciones de la ley, ¿no? Y evidentemente, en el 2017 se formó un grupo que ha presentado un trabajo que lamentablemente el gobierno no le dio la importancia debida. Ahora sí, yo creo que sería importante nuevamente formar un grupo de trabajo para pensar en la modernización de nuestra normativa societaria, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no?, ¿qué dice el artículo primero de la Ley General de Sociedades? Que las sociedades se constituyen, sin duda,
o por personas naturales o por personas jurídicas, no hace la diferenciación. En cambio, las SACs, la ley de las SACs, dice que, al igual que la sociedad anónima cerrada, puede formarse por 2 personas naturales, máximo 20, no por personas jurídicas. O sea, el artículo 1 de la ley de sociedad no le sería aplicable a las SACs, porque solamente se aceptan socios, personas naturales, ¿no? Respecto a la formación del acto constitutivo de las SACs, el artículo 7 de su reglamento establece que los accionistas fundadores, con el ingreso de información en los campos estructurados del módulo SACs del CIT-SUNAR, obtienen el acto constitutivo de las SACs de acuerdo a los formatos estandarizados referidos en la segunda disposición complementaria. Un procedimiento de constitución que lo ha explicado muy bien Guillermo, que es completamente distinto al sistema tradicional y convencional de constitución de sociedades regulado en la ley 26887, que es la Ley General de Sociedades vigente desde el 1 de enero de 1998. Para la constitución de las SACs hay un sistema de búsqueda por denominación y hay un índice nacional de personas jurídicas en el cual se hace la reserva de preferencia a registrar. Respecto a los tipos de aporte, ya lo ha mencionado Guillermo, por ejemplo, solamente se admiten aportes de dinero y de bienes muebles no registrables. O sea, ¿en qué estamos pensando? En herramientas, en fin, en utensilios, en cualquiera, pero no pues en vehículos que son registrables, en motos, en inmuebles, etcétera, ¿no? En cuanto al acto constitutivo, los accionistas fundadores, los directores y el gerente general deben firmar digitalmente desde el módulo SAC. Es indiscutible que el acto constitutivo de una SAC se aparta sustancialmente de las normas generales aplicables a todas las formas societarias reguladas en la ley de sociedades. Respecto de las sociedades BIC creadas por la ley 31072, cuyo desarrollo y gestación tuvo especial importancia la comisión del Congreso donde participó, y me parece, Alberto, que tú fuiste el promotor o el autor del proyecto, ¿no? Y a ti te consta, este es un desarrollo que nace con la tesis de Juan Diego Mujica, que nos permite tanto a la Universidad de Lima como a la Universidad del Pacífico organizar foros en los cuales hemos asistido como expositores pensando en esta modalidad. A diferencia de las SACs, que tuvo una gran inspiración en la ley colombiana del 2008 y en el modelo francés, en las sociedades BIC, ¿no? Yo creo personalmente que la gestación se motiva por la existencia en el mundo y en Estados Unidos de las empresas B, que en el Perú se llaman sociedades BIC, de beneficio de interés colectivo, social y colectivo, por supuesto, ¿no? Entonces, sin duda, hay un proceso aquí muy transparente, muy claro, que no quisiera detenerme en contar cómo el proyecto de ley 2533 presentado por Alberto Belaunde fue aprobado por unanimidad y recibió informes favorables del Ministerio de Justicia, de Economía y Finanzas, del Banco Central de Reserva, de Produce, de la Superintendencia de Banca y de la PCM, ¿no? En algunos informes tuve la oportunidad de participar y opinar a favor, por supuesto. El texto sustitutorio del proyecto de ley con dictamen favorable de la Comisión de Justicia fue aprobado por el Pleno del Congreso el 23 de octubre del 2020. Conforme al artículo 108 de la Constitución, la ley aprobada se envía al presidente para su aprobación. En este caso, evidentemente, el presidente del Congreso, Manuel Merino, en ese momento, la aprobó el 24 de noviembre del 2020, ¿no? La ley es obligatoria el día siguiente de su publicación. ¿Qué comentario me merece a mí? Y rápidamente voy a hacer lo más concreto posible, ¿no? Su objetivo es establecer un marco jurídico regulatorio para las sociedades BIC, sociedades de beneficio de interés colectivo. Pueden acogerse todas aquellas personas jurídicas constituidas o por constituirse conforme a algunos de los tipos societarios previstos en la ley de sociedades. Por favor, todos ustedes saben, hay 5 tipos societarios, ¿no? Y 2 tipos de sociedades civiles que también son tipos societarios. Son 7, ¿no es cierto? Las sociedades BIC pueden adecuar o constituirse bajo la regulación de cualquiera de esos 7 tipos societarios, pero expresamente, porque así lo dice un artículo del reglamento, no pueden ser
o transformarse en sociedades BIC, ni las empresas individuales de responsabilidad limitada, ni las sociedades anónimas cerradas simplificadas, o sea, las SACs, ni las asociaciones, ni las cooperativas, ni los comités, ni las fundaciones. O sea, en eso es clarísimo. Solamente los tipos regulados en la ley de sociedades, ¿no? La definición de sociedad BIC sí la consideramos correcta, pues incluye los propósitos especiales integrados a su actividad económica, como bien lo explicaba Alberto. Se ha legislado adecuadamente al obligarse que se le añada a la denominación las siglas BIC. Se ha legislado acertadamente al obligar a las personas jurídicas a que hagan constar en su pacto social y estatuto el régimen BIC y que se inscriba en el registro público del domicilio correspondiente. Se ha establecido un extraño desdoblamiento al establecer que el estatuto de una sociedad BIC debe incluir como un artículo siguiente, como un párrafo aparte, ¿no es cierto?, una descripción detallada de su propósito de beneficio. Eso, ¿qué objeto tiene? Que una sociedad ya constituida puede transformarse a sociedad BIC y viceversa. Una sociedad BIC que no le gustó, no le fue bien, etcétera, puede simplemente transformarse en una sociedad anónima regulada por la Ley General de Sociedades, ¿no es cierto? Lo cual me parece interesante, ¿no? Y se ha aprobado disposiciones obligatorias que deben incluir quórum, 2/3 y 3/5, unos detalles que no quisiera tocar, ¿no es cierto? El derecho de separación, a lo que mencionaba Javier, ¿no? Que uno es un derecho obligatorio que no tiene que estar previsto en el estatuto, pues está en la ley ya. Se deben establecer normas relativas a la liquidación de la sociedad del destino final. Se ha definido el propósito del beneficio siempre en el marco del cumplimiento de una gestión ambientalmente sostenible. Se ha regulado en su artículo 7º los deberes de los directores, de los administradores de las sociedades BIC, el impacto de sus decisiones, su exigibilidad y, en fin, ¿no? El rol de los socios, ¿no? Y se ha incorporado en su artículo 8º normas sobre transparencia de información, ya sea organizacional o a través de un tercero independiente. Se ha establecido en su artículo 9 lo que debe contener el informe de gestión, que es sumamente importante, y cómo debe presentarse. Se está haciendo partícipe al Indecopi en relación con la publicidad engañosa y en defensa del consumidor para que ese órgano pueda sancionar. Asimismo, se regula lo que suceda con la pérdida de la categoría societaria de la sociedad BIC por infracción a las normas de libre competencia y defensa del consumidor. Ojo que son 2 de las 6 comisiones de Indecopi que están teniendo injerencia en este momento, ¿no? Y obviamente se aplican supletoriamente las normas de la ley de sociedades. O sea, en resumen, y con esto termino, esas 2 modalidades societarias que son novedosas, modernas, interesantes, que en realidad no son una gestación de los peruanos, sino que en el caso de las SACs se ha tomado el modelo colombiano, y yo le comentaba a Guillermo que yo tuve la oportunidad de estar en Colombia, participar en un foro, y tengo mucho material de esa ley, que a su vez adoptó el modelo francés, y la gestación de las sociedades BIC, que utilizando un objetivo y además admitiendo que ya habían sociedades anónimas en el Perú que eran empresas B, porque además de su objeto social, minero, agrario, pesquero, etc., realizaban labores sociales o ambientales, construían iglesias, colegios, hospitales, etc., ¿no? Pero no tenían un marco legal adecuado, ¿no? Entonces, la gestación era muy oportuna, la tesis de Juan Diego Mujica de primera, la participación de Alberto en el Congreso, la Comisión de Justicia, los informes que pidieron, y todo eso fue muy importante para la gestación de este tipo societario, que, como repito, están fuera del marco legal de la ley de sociedades, tienen su regulación propia, no se les aplican las reglas básicas, los 49 primeros artículos de la ley de sociedades, salvo algunas excepciones, ni tampoco, evidentemente, las normas complementarias del libro cuarto. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Vamos a empezar entonces con la segunda ronda de intervenciones. 5 minutos va a ser el tiempo que va a tener cada expositor. En primer lugar, escuchamos al doctor Guillermo Ferrero. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Osvaldo, por tu participación y tu intervención, que ha sido muy clara y muy
precisa. La verdad que me ha gustado bastante. Yo voy a hacer básicamente dos comentarios finales. El primero, que ya ha sido comentado tanto por Alberto como, pero principalmente por Osvaldo, que es el siguiente. Es bien importante no perder de foco y tener siempre en cuenta cuál es la distinción o la diferenciación entre una sociedad BIC y una sociedad por acciones, ¿no?, cerrada, simplificada, las SACs. Son dos tipos de sociedades que tienen dos propósitos totalmente distintos. Los propósitos que se buscan son absolutamente distintos. Como bien dijo Alberto, en las BICs lo que se busca es tener sociedades que tengan un propósito económico, pero además que sus socios o accionistas fundadores tengan el interés, ¿no?, de que la sociedad sea sostenible económica y socialmente. Hay ese componente económico y social que normalmente no está, ¿no?, en los otros tipos de sociedades anónimas y sociedades en general reguladas por la Ley General de Sociedades. En el caso de la sociedad por acciones, las SACs que yo he comentado, ¿no?, el propósito de la norma no es darle sostenibilidad económica y social a este tipo o forma, ¿no?, de sociedad, sino que es más bien tratar de formalizar, ¿no?, y de mejorar la productividad de un sector muy importante de la economía peruana, que es la pequeña y la microempresa, que repito nuevamente, está dirigido para emprendimientos, ¿no?, que no tengan más de 150 trabajadores, por un lado, y adicionalmente que no tengan ventas superiores aproximadamente al $1.800.000. Está dirigida a ese segmento de la economía. Y ese segmento de la economía es muy importante para la economía peruana, ¿no? ¿Por qué? Porque según los datos que incorporados en la misma exposición de motivos que regula las SACs, nos dicen del 100% de emprendimientos económicos que existen en el Perú, el 99.5%, ¿no?, en términos de número de emprendimientos nuevamente, ¿no?, son pequeñas y microempresas. Miren ustedes la importancia que pueden tener las pequeñas y las microempresas. Son el 99.5% de los emprendimientos en el Perú, según la exposición de motivos. Por eso paso a mi segunda conclusión, o comentario, que es muy importante que la regulación de las SACs sea la regulación correcta. Y si bien creo, nuevamente, ¿no?, que hay aspectos muy convenientes en su regulación, como por ejemplo, ¿no?, el hecho de que se puedan constituir por acuerdo privado y no se requiera la intervención necesariamente de un notario y no se requiere otorgar escritura pública, ¿no?, el hecho de que se puedan incorporar digitalmente o virtualmente, ¿no?, es claramente un incentivo para que ese segmento de la economía tenga o tienda, digamos, a preferir este tipo de sociedad por acciones. Pero para que eso ocurra, creo también que la regulación actual tiene que mejorar en ciertos aspectos y tiene que ser menos rígida. Yo encuentro que la regulación actual de las SACs es demasiado rígida. Y justamente por ser demasiado rígida, le puede quitar competitividad y le puede quitar incentivos, ¿no?, a aquellos empresarios, micro y pequeños empresarios, que pudiesen, por ejemplo, preferir, como la prefieren al día de hoy, a la empresa individual de responsabilidad limitada, que tiene todos los peros, ¿no?, tiene todos los peros, ¿no?, inherentes al costo de constitución y al tiempo de constitución. En eso opera igual que la sociedad anónima cerrada, regulada por la Ley General de Sociedades, la EIRL, ¿no? Entonces, con esto termino y muchísimas gracias nuevamente por la invitación a la Academia Peruana del Derecho. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a hacer el uso de la palabra por 5 minutos al doctor Alberto de Belaunde. Adelante, Alberto. Gracias. Nuevamente agradezco por la oportunidad. Y yo quisiera terminar con dos reflexiones que me suscitan este proceso de elaboración y aprobación de la Ley de Sociedades BIC. La primera es respecto a la necesidad de legislar y de pensar el derecho de la empresa de mano con la empresa, ¿no? Y esto podrá considerarse una verdad de perogrullo, pero ustedes con más experiencia saben que no es así. A veces se sobreregula
a veces se reglamentariza demasiado las leyes que apuntan a alguna actividad empresarial. Esto parte de una idea equivocada de sospecha hacia el sector privado y de no entender además el rol fundamental que cumple el sector privado en la creación de riquezas en nuestro país. Cualquier regulación sobre temas societarios, temas empresariales, tiene que estar pensada para brindar predictibilidad y con ello seguridad jurídica y para facilitar la actividad empresarial. Caso contrario, no se están cumpliendo con los objetivos y lo que va a terminar pasando es o que no se usen las figuras o que se vaya a una mirada o una aplicación informal de las mismas. Esa es la primera reflexión que creo que además en el proceso de BIC lo cuidamos muy bien y por eso en todo momento nos aseguramos de que el proceso legislativo tuviese la voz de los emprendedores sociales del país, así como la voz de países como Colombia, que ya contaban con esta ley para ver qué funcionaba y qué no. La segunda reflexión es una reflexión que yo quisiera hacerle a los estudiantes de Derecho que sé que con mucha atención nos acompañan y siguen las actividades de la Academia Peruana de Derecho. Esta ley, que hoy es realidad y que está generando un impacto muy grande en el ecosistema de emprendimientos sociales del país, nace de una tesis universitaria. Y se genera una sinergia con el Parlamento y de esta manera se convierte en ley. Pero esta es una invitación que yo les hago a que consideren a la hora de elaborar las tesis para bachillerato o para obtener el título de abogado, que consideren no solo ello como un aporte académico, sino también la posibilidad de tener un impacto que vaya más allá de lo académico. Y aquí creo que debería haber mayor sinergia entre la academia y aquellos que elaboran o ejecutan políticas públicas o legislan en los 3 niveles de gobierno. A veces la iniciativa no va a venir del lado del Estado, pero creo que es importante que desde las universidades ayudamos a construir ese puente para mejorar la regulación en nuestro país. Entonces yo invito a los estudiantes de Derecho que están interesados en algún tema de tesis que tiene un impacto, una aplicación en la sociedad, que piensen no solo en el aporte académico, sino también en que este puede llegar a una autoridad, a un tomador de decisiones y tener un impacto en la realidad del país. Dejo la invitación hecha para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y para cerrar esta segunda ronda, la intervención del doctor Osvaldo Junskov-Exevi. Adelante, Osvaldo. Muchas gracias, doctor. Bueno, en estos 2 últimos años hemos estado trabajando un grupo de colegas respecto de las modalidades societarias modernas, en la necesidad de optimizar, de mejorar la normativa societaria peruana, y evidentemente hemos analizado también las ACS, la regulación sobre las ACS y la regulación sobre las sociedades BIC. Consideramos que, por lo menos en mi opinión, se podrían flexibilizar muchísimas de las normas para que sea bastante más fácil o simple constituir sociedades. Yo, por ejemplo, siempre he apoyado que la CIRL, que se usa para las pequeñas empresas, cuyo titular es una persona natural, ¿no?, pueda tener un titular persona jurídica. Entonces, de repente regularla como sociedades unipersonales y en la Ley General de Sociedades como un nuevo tipo societario. Esa es una opción, ¿no? Es una opción que la digo en voz alta. Las CIRL nacieron en el año 76 en el gobierno militar y todavía existen muchas CIRL, porcentualmente hablando, muchas. Pero podrían ser sociedades unipersonales cambiando la regulación y permitiendo que una persona jurídica sea el único titular. ¿Por qué tiene que ser forzosamente una persona natural? Esa es una opción. Yo, en términos generales, considero que
idea de optimizar, de modernizar la legislación societaria en Perú es muy buena. La creación de las SACs y las sociedades BIC son realmente aportes importantes. Pero les quiero comentar, por ejemplo, que en el día de hoy, ¿no?, he aprovechado desde las 9 de la mañana, he conversado con 4 de los principales notarios de Lima, los que tienen más movimiento, para preguntarles sus experiencias. Obviamente, en el caso de las SACs, ¿no?, los notarios no participan para nada en el proceso. Todo es a través de un sistema diseñado en la SUNAR, con registros especiales, con módulos, con firmas digitales y todos los notarios. ¿Qué hacen los notarios? Asesoran, ¿ya? Asesoran o apoyan, porque de repente hay, para llenar el formato, pues tienen que distinguir el objeto social, los órganos de gestión y administración, etc. Apoyan, los notarios apoyan, pero no. Y en el caso de las sociedades BIC, la cosa quizás se dé porque, si bien la ley es de noviembre del 2020, el reglamento es de fin de marzo del 2021, entonces son muy pocas las empresas que han tomado conocimiento de esta posibilidad. Y curiosamente, notarios muy importantes, uno de ellos ha constituido 2 sociedades BIC, ¿no? Otro ha transformado otras sociedades BIC, pero muy pocas, muy pocas. La gran ventaja de una sociedad BIC es que tú puedes ser sociedad BIC por un tiempo, 5 años, 3 años, y después dejar de serlo, porque utilizas un tipo societario. Pero yo creo que yo no estoy de acuerdo, y con todo respeto lo digo, por ejemplo, como una sociedad incomandita, simple o por acciones, o sea, como una sociedad responsable ilimitada puede convertirse en sociedad BIC. O sea, el proyecto original, y ya se lo comenté a Alberto, en mi opinión, era para las sociedades, ¿no?, de responsabilidad limitada. O sea, básicamente la sociedad anónima y la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿no? Por el tipo de, ¿no?, de riesgo de la operación. Y tomando modelos, conociendo y leyendo la existencia de empresas, empresas B, así se le llaman, en Estados Unidos y en Europa, evidentemente notaba, ¿no?, que era una actividad exitosa. Ya en el 2017, cuando hicimos el evento en la Universidad del Pacífico y en la Universidad de Lima, había 15 empresas peruanas que eran en el fondo sociedades BIC, porque su objeto social lo habían de alguna manera internamente en acuerdos, ¿no?, orientado a actividades complementarias al negocio. ¿Y cuáles son las actividades complementarias al negocio? La responsabilidad, la inversión social y ambiental y medioambiental. O sea, si tú mejoras el entorno donde está tu fábrica, haces un gran aporte. ¿Y qué mejor manera que adecuarte al sistema BIC para hacerlo? ¿Te das cuenta? Pero yo sí creo que no debió permitirse que las 7 formas societarias, que las sociedades civiles, por ejemplo, ¿no?, se puedan convertir en sociedades BIC. Yo hubiera limitado, y eso obviamente es una opinión, por favor, lo hubiera limitado o reducido a las sociedades de responsabilidad limitada, que son esencialmente la sociedad anónima y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Cedo el uso de la palabra a nuestro presidente, el doctor Raúl Ferrero Costa, para la clausura del evento. Gracias. Muchas gracias, Mario. El doctor Mario Castillo Freire es realmente una persona que colabora muchísimo con nosotros y está en este esfuerzo, pues como está el doctor Osvaldo Hunskov, está el doctor Javier de la Hunde, está Guillermo Ferrero y un grupo de gente que quiere estar en una avanzada para darle facilidades y darle las comodidades necesarias a un sector de la población que, como todos sabemos, es muy grande, que es el sector informal. O sea que yo creo que este esfuerzo es encomiable, el esfuerzo que están haciendo ustedes. Me refiero a Mario Castillo para comenzar, y por supuesto a Osvaldo Hunskov, ¿no?, que ha hecho tanto en este tema societario durante tantos años, y ahora creo que también en esto nos ha explicado Guillermo, nos ha explicado Javier. Creo que ese esfuerzo es encomiable. Si algo tenemos nosotros que hacer hoy en día para recuperar la economía del país,
es alentar la formación de estas empresas para la gente que necesita estos vehículos para poder tener una mejor penetración en el mercado, un mercado con muchas dificultades en este momento. Por eso creo que es un buen momento explicar como lo están explicando ustedes, estos tres modelos que creo que son importantísimos y que por otro lado lo difícil va a ser la transmisión de la información a las personas que puede beneficiar estos sistemas. Pero de todas maneras, en cabeza de Osvaldo, los felicito a todos porque es encomiable este trabajo y creo que lo que falta y faltará todavía es la difusión necesaria, porque creo que estos instrumentos sirven mucho para formalizar nuestra economía. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias, doctores, por su brillante participación y agradecemos a todo el público asistente. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a seguirnos en nuestro Facebook oficial como Academia Peruana de Derecho -- página oficial. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches Gracias, a todos. Alberto. Muchas Gracias, gracias. Guillermo. Luego, Y Presidente felicitaciones, ¿ah? Felicitaciones a todos. Raúl. Gracias. Gracias a todos ustedes. hasta luego. Chao.